11 de la mañana con 17 minutos, vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, nosotros ya estamos aquí en la Escuela Policial de Escala Básica de Maldonado porque está a punto de comenzar el reconocimiento a policías destacados aquí en Maldonado. Ya estamos en compañía del jefe de policía, Julio Pioli, así que vamos a charlar unos minutitos con él, si te parece. Y otros que se han consultado a través también de los colegas de nosotros. Buenos días, jefe. Pioli, gracias por tus minutos. Bueno, para comenzar por lo primero, un reconocimiento aquí en la Escuela de Policía de Maldonado. Sí, buenos días a ustedes. Bueno, nuevamente un agradecimiento por permitirnos transmitir a la ciudadanía de Maldonado las actividades de la jefatura y en este caso actividades gratas porque el capital humano, nuestros policías, es el principal valor que tenemos, como hemos tratado de reflejarlo siempre. Y bueno, hoy tenemos finalizando el mes, finalizando la gestión, también, ¿por qué no? Elegimos hacerla de esta manera. ¿Qué balance hace la misma? Y que creo que el balance no soy yo quien tiene que hacerlo, el balance lo harán mis superiores, que creo que ya lo hicieron. Y después, bueno, la gente que vive en Maldonado, las instituciones, los policías que trabajaron conmigo. El balance no lo voy a hacer yo. Jefe, ¿qué pasó? Porque se ha dicho un montón de cosas. Desde la semana pasada a esta, la verdad que ha sido un aluvión de opiniones. Las redes sociales también han volcado muchas cosas. Digo, nosotros queremos saber qué fue lo que pasó. Usted estuvo en la reunión allí con el ministerio y me parece que estaría bueno poner blanco sobre negro y de una buena vez, digo, saber qué sucedió. La reunión que yo estuve el martes pasado fue con el señor ministro, el señor director de la Policía Nacional y el señor subdirector y bueno, se nos dijo que había conformidad con la gestión, pero que se buscaba darle un nuevo enfoque, que había un desgaste y bueno, no hay más nada que decir. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo quiero concentrarme en el hoy, eso ya es el pasado. Yo quiero concentrarme en el hoy, en estos policías que están acá sentados esperando su reconocimiento y creo que la policía sigue, ellos siguen trabajando, va a haber un nuevo comando. Creo que lo importante es eso, la institución sigue más allá de las personas que la transiten. Por allá por el fondo tenemos policías retirados que también cumplieron su etapa y bueno, son etapas que se cierran y como tal debemos considerarla en esta institución como en muchas otras y Maldonado necesita gente que esté comprometida con el departamento porque es un departamento muy exigente, un departamento que crece y un departamento que necesita que se ocupen de él y que las instituciones prevean hacia el futuro y bueno, eso es lo que intentamos hacer durante este tiempo, así que nos vamos a concentrar en los reconocimientos que vamos a entregar hoy, que creo que es lo más valioso que debe quedar de este día. ¿Cuál es el mensaje justamente para los policías? Que sigan adelante, que son la primera línea de batalla contra el delito y que tenemos muy buen concepto de ellos y que hemos visto felizmente como muchos de ellos se han ido superando, inclusive algunos hoy son oficiales y les auguramos grandes éxitos. Hace poco, el viernes pasado, por ejemplo, saludamos a los que ascendieron de acuerdo al sistema de ascenso que tiene la policía. Y bueno, hay gente que empezó de agente, hoy son señores suboficiales, señores sargentos, cabos, que van mejorando profesionalmente, individualmente, y todo eso en beneficio de la institución, y la institución nunca debe olvidar que su principal misión es el servicio a la comunidad, en este caso a la comunidad de Maldonado. Pioli, en esa reunión usted prefiere no dar tantos detalles, pero ¿se habló de cifras del departamento? No, es que yo no voy a entrar en detalles y ya le digo, hay conformidad general en
El ministerio después sacó un comunicado, digo, yo no voy a andar más sobre el tema. Gracias. Bueno, Marce, esas eran entonces las palabras del jefe de policía en este acto que va a ser, bueno, el último de forma oficial como jefe de policía. Si te parece, nosotros volvemos contigo y en un ratito nada más nos reencontramos para seguir compartiendo quizás más novedades aquí en la Escuela Básica Policial de Maldonado. Muy bien, gracias Laura, gracias a los compañeros del móvil, volvemos con ellos más adelante. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la vocera de FENAPES, que es la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Patricia Rodríguez. Bienvenida a la mañana del 11. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, un placer. Hablamos en principio del Liceo número 1 de San Carlos, que hay una preocupación importante por la situación de este edificio. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, creo que tú ya has informado en otras oportunidades sobre esto. Creo que es una situación que está clara hace muchísimo tiempo, que la falta de inversión, de mantenimiento de la infraestructura del Liceo 1, sumada a la postergadísima creación del Liceo 3, lo que trae aparejados problemas de superpoblación muy importantes, hace que día a día se sumen diferentes problemáticas que tienen que ver con el funcionamiento de los baños, la calefacción, la electricidad, en este caso, esto último que denunciamos, la filtración en un salón que hace que el salón se llueva, que los chiquilines hayan tenido que ser trasladados a la biblioteca o a otros espacios todos los días para poder dictar las clases con normalidad. Y bueno, esa es la situación. Nosotros allí, en ese comunicado que sacamos, en realidad, además de denunciar esto, nos preocupa que en este contexto de la última rendición de cuentas, tampoco está prevista la creación de ese Liceo 3, ¿no? Bueno, justamente eso le iba a preguntar, en la rendición de cuentas, que desde la ANEP y desde la UDELAR se pide un incremento en lo que son los recursos para distintas necesidades y que en principio como que no habría lugar de asignación de nuevos recursos, sí quizá, incluso recién hablábamos con el senador Rodrigo Blas, de reasignar algún recurso, pero que en definitiva como que ya hay un presupuesto suficiente, entienden, que habría que de repente ejecutarlo mejor. Bueno, no sé de quién es la evaluación de que el presupuesto es suficiente. En realidad... No que es suficiente, sino que se podría ejecutar mejor. O sea, siempre hace falta, pero que hay un buen presupuesto. Una de las personas que lo dijo recién fue el senador Blas. Hay un buen presupuesto para la ANEP, pero en realidad habría que tratar de sacarle mejor provecho a esos dineros. Bueno, es un poco llamativa la lectura del diputado, porque este gobierno generó un compromiso, por ejemplo, de construcción de 136 liceos de tiempo completo, ¿verdad? De esos liceos no hay ninguna realización. Entonces es raro decir que no se cumplió con esa importantísima promesa electoral y al mismo tiempo decir que el presupuesto es aceptable. Que hay problemas además de falta de presupuesto, además hay problemas de gestión, y sí, claramente, porque si no es posible en un gobierno de 5 años generar licitaciones para resolver problemas de edificios que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo, sí, claramente, pero también hay un problema de decisión política que no tiene que ver solo con la enseñanza, que tiene que ver con otras áreas de la inversión pública, que es una línea política de ahorro, ¿verdad? Porque este gobierno ha puesto el enfoque económico en bajar la inflación, en generar ciertos índices macroeconómicos que ellos entienden que son importantes. Entonces, yo creo que lo que no se puede hacer es decir las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no se puede decir que se apuesta a un recorte, a un ahorro para mejorar números macroeconómicos y al mismo tiempo decir que se invierte, ¿no?, en políticas públicas, no solo en educación. Pasa lo mismo en salud, pasa lo mismo en vivienda. Entonces, nosotros como sindicato, lo hemos dicho en las
en las oportunidades que tenemos de las bipartitas, el presupuesto es insuficiente, ¿verdad? Ese reclamado 6+1 para la educación está cada vez más abajo, estamos en 4 y algo recién, sino que además vemos que va a llegar el fin de este gobierno sin cumplir con las cosas básicas a las que se habían comprometido, ¿no? Respecto al tema de la asignación de recursos para la educación y para la investigación, es el 6% más 1 del PBI. Ese 6% no se ha llegado, como señalaba usted, están en el 4 y algo, que era una demanda de hace muchos años, el 4,5 del presupuesto, pero bueno, hoy es un 6, lo necesario, pero no se llega todavía. Y el 1% del PBI para investigación. ¿Se está invirtiendo? ¿Cuánto se está invirtiendo? Parecería que ahí seguimos teniendo un déficit enorme, a pesar de los ejemplos clarísimos que hemos tenido de la importancia de la ciencia, y ahora surge la idea también, incluso de uno de los integrantes del GACH, como Rafael Radi, de crear el Ministerio de la Ciencia. ¿Qué opinión tiene FENAPES respecto a ese 1% de la investigación? Bueno, creo que esa es una pregunta quizás, Marcelo, más adecuada para gente vinculada a la UDELAR, ¿verdad? Pero está clarísimo, tú lo debes haber escuchado como yo, que el rector de la Universidad ARIM sigue reclamando, y creo que es un tema particularmente sensible en Maldonado, ¿verdad? Con la descentralización universitaria, generar condiciones diferentes de desarrollo en el interior del país, con todo lo que eso conlleva de solucionar problemáticas de empleo, de inserción laboral, de todo tipo de conocimiento, es fundamental que se profundice la descentralización educativa, ¿verdad? Y se profundice la inversión en ciencia. Y bueno, es la misma línea, lo que decíamos recién. Los discursos de apoyo a la educación y todo el reconocimiento que dio el gobierno a la ciencia durante la pandemia, cuando llega el momento de afinar el lápiz y poner los números no están. Y creo que lo más llamativo, nos parece, es que uno puede entender esta decisión política en un contexto de pandemia, ¿verdad? De absoluta contracción de la economía. Ahora, todos los analistas políticos, tanto de todas las líneas, ¿no? Centro, derecha, izquierda, todos sostienen que este último año fue de crecimiento económico. Entonces, lo que no se entiende es cuál es el fundamento para mantener una política de falta de inversión pública. No se entiende. Y no podemos quedarnos callados cuando el presidente de la ANEP dice que el centro de la educación es el estudiante. Bueno, eso se tiene que reflejar en inversión. Yo no le puedo dar atención adecuada a un estudiante en grupos de 35, en salones que se llueven, en espacios insuficientes, sin equipos multidisciplinarios, con las problemáticas que tienen hoy las instituciones educativas de problemas de salud mental, problemas de violencia. Entonces, los discursos están muy bien, pero la voluntad política se tiene que traducir en plata. Hablando de plata y hablando de salud mental, esta rendición de cuentas que discute el Parlamento incluye rubros casi que exclusivamente para salud mental y adicciones. Ahora, vinculado con esto, Patricia, la reforma educativa, ¿contempla alguno de estos aspectos en la mirada de FENAPES, que ya ha marcado posición, ¿no?, en el marco de la discusión, pero ¿consideran ustedes que esta reforma educativa que se está empezando a implementar puede llegar a cambiar alguno de estos aspectos? Bueno, es muy corto este programa o este espacio, Marcelo, para discutir esto, pero la reforma educativa no es tal. La reforma es una reforma administrativa, o sea, es una reforma que flexibiliza la asistencia y la promoción de los estudiantes por ahora de ciclo básico. O sea, se bajan las exigencias de asistencia al punto que no hay límite para que los estudiantes promuevan, así tengan 150 inasistencias al año, por ejemplo. Los estudiantes de séptimo año no repiten bajo ningún concepto y se flexibilizan totalmente las condiciones de promoción. Pero lo que no se discute, y hace mucho tiempo que no se discute, no es una cuestión exclusiva de este gobierno, es qué pasa
con estos niños y con estos adolescentes, porque en realidad el problema empieza mucho antes, que tienen estas tremendas dificultades para estar y permanecer en una institución y aprender, ¿verdad? O sea, lo que está claro, no se logró ni el gobierno anterior, ni los gobiernos anteriores, ni este, es que la educación transforme las inequidades sociales. O sea, un estudiante de los estratos más comprometidos de la sociedad no logra cambiar su vida a través de la educación pública. Y eso no se discute. O sea, solo se discute que el estudiante permanezca, que estamos todos de acuerdo, que es muy importante que permanezca en la institución, pero no se discuten los aprendizajes. Entonces, no podemos sostener que esto es una reforma educativa, porque no se transforma el corazón de la educación, que es lo que los estudiantes, que es lo que sucede adentro de un salón de clases, ¿verdad? Sostengo, volvemos a sostener, es una reforma administrativa que va a mejorar los números, por supuesto, ¿no? Ya lo vamos a escuchar, van a mejorar los números de promoción, de vinculación, sí, claro, sí, porque se han dado soluciones administrativas a problemas educativos. Ahora, más allá de las miradas que puede haber, que son muy variadas sobre esta reforma educativa o reforma administrativa, como señala usted, este gobierno le hincó el diente a una reforma, con aciertos y con errores, evidentemente, pero le hincó el diente a una reforma educativa. ¿Qué nos puede decir de antes, ¿no? Recordamos todos aquella frase célebre de Mujica de educación, educación y más educación. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué se ha hecho desde entonces hasta ahora, más allá de esta reforma que merezca alguna crítica? Y lo que pasa que como pasa en otras áreas del Estado, todos los cambios que se han propuesto en educación tienen la contra de los tiempos políticos. O sea, no se ha logrado generar una política de Estado de largo plazo, digamos, donde se continúen transformaciones que pueden ser vistas como positivas. Pero además, no se puede pensar una reforma educativa pensando solo en un aspecto de la educación. O sea, si se va a reformar la educación, hay que pensar en el estudiante, pero también hay que pensar en la formación de los profesores, también hay que pensar en lo que se enseña y cómo se enseña. Entonces, no se puede decir que hay una reforma educativa si no se plantea una transformación global, general, de todo el proceso de la educación, ¿verdad? Pero la gente en la casa se puede preguntar, bueno, pero Patricia Rodríguez está hablando de que hay falta de voluntad política, pero justamente venimos de gobiernos anteriores donde hubo mayorías parlamentarias y que tampoco se pudieron llevar adelante esas reformas y supuestamente gobiernos más en sintonía con los gremios y con los sindicatos que el gobierno actual. Uno dice, bueno, si tuvimos un momento casi que ideal, ¿no lo supimos aprovechar? Quizás sea esa la pregunta. Sí, yo no sé decirte si fue ideal. Yo lo que creo es que hay mucho conocimiento generado a través de las asambleas técnico-docentes, por ejemplo, para revisar aspectos fundamentales de la educación, que no se han tenido en cuenta. No se han tenido en cuenta ni por los anteriores gobiernos ni por este gobierno. O sea, hay una resistencia, me parece, a escuchar a la academia, o sea, a la gente que sabe, y a llevar adelante reformas estructurales que pueden generar resistencias de todos los actores, ¿verdad? También de los colectivos docentes. Y hay que saber gestionar esas diferencias. Pero sí es cierto que este país tiene una gran deuda con una reforma educativa que no ha sido encarada ni por los anteriores gobiernos ni por este. Eso que dijo es clave, me parece, y es algo que notamos, se lo hemos planteado a varios entrevistados. No entendemos el por qué, porque lo hemos planteado a entrevistados de un lado y del otro. ¿Por qué los gobiernos prácticamente que ignoran a la academia? O sea, tenemos el gran diferencial de tener una academia calificada, altamente calificada, a pesar de las necesidades, pero tenemos una academia realmente que incluso es más destacada afuera de nuestro país que adentro, y sin embargo como que los gobiernos no lo utilizan como insumo. Yo me imagino el día de mañana ser presidente de la República, creo, capaz que entrando ahí me doy cuenta que como otros la política no es para mí, pero tendría la academia, tendría que ser un aliado fundamental, porque ahí sé que voy a tener un respaldo de conocimiento que quizás yo no tenga y que parece que ignoran todo lo que dice la academia. La verdad que es una cosa que como ciudadano me cuesta mucho entender. Sí, es así, es difícil de entender.
Patricia, se nos ha terminado el tiempo. Esperemos que esto de las atenciones en los planteos que está haciendo FENAPES que sean tomados en cuenta, tanto la situación del liceo número 1 como ese liceo número 3 que está tan postergado en una ciudad que crece, crece, crece y tenemos que ir acompañando simultáneamente con todos los servicios. Bueno, parecería en esto que es la educación tan clave que también aquí estamos retrasados. Ojalá que puntualmente para el caso de San Carlos las cosas cambien rápidamente. Ojalá. Te agradezco mucho el contacto, Marcelo. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, Patricia, a las órdenes y hasta cualquier momento. Que pase muy bien. Bueno, muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. 11:38, ya volvemos.